Listo, ya está grabando. Entonces vamos dando inicio a la sesión de hoy. Y como cada clase empezamos por ¿qué vimos ayer? ¿Diferentes qué? Ok, rugosidad. El ejercicio de las rugosidades, ok. ¿Qué más vimos el día de ayer? ¿De qué estuvimos hablando? Ok, estuvimos hablando ahí de cómo afecta la topografía del terreno, ¿correcto? ¿Algo más? ¿No? Mm, ok. Pregunta, ¿cómo nos afecta, digamos, las zonas poblacionales a los vientos que tenemos? ¿Y en dónde? ¿En dónde las aumenta dispersándolas? Muy bien, correcto. Entonces, ya, con eso hicimos el rápido repaso de lo que eran las variaciones de viento en función de terreno y zona. El día de hoy vamos a continuar hablando de eso mismo, pero un poquito más sobre obstáculos. ¿Va? ¿Me podrían confirmar que ya están viendo la pantalla? Ok. Entonces empecemos a hablar un poco sobre los obstáculos. Ah, esperen, se está trabando para hacer el modo presentación. Ahí está. Va. Primeramente, es importante pues hablar de los obstáculos, ¿no? ¿Qué tipo de obstáculos creen ustedes que van a estar interfiriendo en nuestras corrientes de viento? Principalmente podríamos estar hablando como obstáculo de edificaciones. No sé, una casita, algún edificio por ahí, pero también un obstáculo para nosotros pueden ser, digamos, protuberancias de la tierra por ahí. No sé, supongamos que tenemos alguna montañita muy peculiar o tal vez algunas rocas muy grandes, ¿sí? O los árboles. O sea, cualquier objeto que influya en
nuestra corriente de viento va a ser un obstáculo. Y todo obstáculo va a estar teniendo dos principales efectos. Primero, va a disminuir la velocidad del viento y en segunda, va a causar un aumento de turbulencias. ¿Sale? Tenemos una pequeña imagen donde podemos ver una vista lateral y una vista superior sobre más o menos cómo, digamos, un objeto cuadrado, un cubo, estaría causando estas turbulencias. Un poco más específico, cuando tú tienes un objeto que causa una turbulencia, se genera de la siguiente forma. La turbulencia va a alcanzar una altura de aproximadamente 2 a 3 veces la altura del obstáculo, ¿sale? Y también causa turbulencia en la parte frontal y posterior del mismo. En este caso, a la parte frontal se le llama barlovento y a la parte trasera se le llama sotavento. A barlovento, la parte frontal, estas turbulencias llegan a alcanzar aproximadamente 2 veces la altura del obstáculo, pero en la parte trasera, en sotavento, la turbulencia se llega a generar de 10 a 20 veces la altura del obstáculo. Entonces, digamos que se está generando un área muy significativa de turbulencias en la cual pues tú vas a tener pérdidas energéticas, ¿verdad? Vas a tener esas pérdidas de corriente de viento. Si estuviésemos hablando, digamos, de un árbol ahí en la mitad de la nada, pues ese árbol te generaría considerables turbulencias en las olas aledañas, ¿va? Pero ahora les pregunto, hasta el momento hemos estado hablando de turbulencias. No es la primera vez que la mencionamos. Sin embargo, ¿cuál sería la definición más concreta de turbulencia? El viento en desorden. Bueno, nada más para formalizar. Pues tenemos la definición de la RAE, que dice que la turbulencia no es más que la cualidad de turbio o turbulento, alboroto, perturbación o zona en que se desarrolla un movimiento turbulento. Gracias, RAE, de mucha ayuda. Como tal, podemos decir que la turbulencia, ya definido por, digamos, un libro del área, es el movimiento desordenado de un fluido en el cual las moléculas, en vez de seguir trayectorias paralelas, describen trayectorias sinuosas y forman torbellinos. ¿Sí? Entonces, esa sería una definición más formal. Ok. De forma general, entonces podemos saber que un objeto sí o sí va a estar provocando determinada turbulencia, ¿verdad? Pero hay otro factor que te influye en esta turbulencia que hace que la turbulencia pueda ser menor a la que podría ser. ¿Ustedes qué creen que sea? A ver, si tú pones un cubo y luego le soplas, pues se va a generar una turbulencia, ¿verdad? Esa turbulencia se describe según lo que estamos hablando con la altura del objeto. Sin embargo, hay una característica en el objeto que va a hacer que esa turbulencia pueda ser menor. ¿Ustedes qué creen? Ok. Si es aerodinámico o no. Pues sí, pero usualmente no encontramos, digamos, por ahí objetos que interfieren aerodinámicos, ¿verdad? Una curva podría ser. Sí, también. Bueno, sí, también. Pero en realidad estamos hablando de la
porosidad. Cuando tú tienes un objeto poroso, digamos que la corriente va a tener la capacidad de pasar por en medio del objeto, ¿sí? Un edificio obviamente no posee porosidad, ¿verdad? Pero si llegamos a hablar, digamos, de un bosque, pues en el bosque hay muchas áreas por las cuales el viento puede fluir por en medio de los árboles, ¿va? Entonces, cuando pasa eso, cuando tú tienes una alta porosidad, las turbulencias o la zona de turbulencia llega a ser menor. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos va a afectar para una turbulencia? Nos va a afectar forma, dimensión y porosidad. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Así es. Bien. Con estos estudios de lo que serían los obstáculos, su forma, las zonas de turbulencia y la porosidad, se llega a algunas, digamos, observaciones generales. En primero, en sotavento vamos a tener una reducción de velocidad y un aumento de turbulencia. ¿Cuál dijimos que era sotavento? La parte de atrás. Entonces, en sotavento tenemos menos velocidad y más turbulencia. Segunda, la zona de turbulencia va a llegar a tener una manifestación o va a tener digamos una longitud de al menos 10 hasta 20 veces la altura del objeto. ¿Va? Tercera, la rugosidad nos va a influir significativamente. A mayor rugosidad, menor la zona de turbulencia. Cuarta, la turbulencia en sotavento será menor a mayor porosidad. Y quinta, la velocidad y potencia eólica que vamos a tener disponibles se mantiene a mayor distancia del obstáculo en caso de mayor porosidad. Es decir, entre más te alejes del obstáculo, mayor potencia eólica vas a tener. ¿Va? Entonces esas son como observaciones muy generales. ¿Alguna duda con estas observaciones generales? Ok. Barlovento. Bueno. Vamos a estar buscando entonces nosotros poner un aerogenerador lejos de un objeto, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían como las mejores condiciones en las cuales tú vas a poner un aerogenerador? ¿Qué es lo que vas a estar buscando para poder aprovechar mejor las corrientes de viento, para tener mayor energía y potencia eólica disponible? ¿Qué características vas a estar buscando en tu terreno y en tus zonas aledañas? Ok, vamos a estar buscando entonces qué tipo de montañitas. Ok, en primera, hablando de nuestras áreas topográficas, vamos a estar buscando por ahí estas pequeñas
¿cómo dijiste? Montañitas. Estas zonas tipo colinas ligeras, ¿verdad? Con pendientes suaves, pero con una determinada característica para nosotros tener un aumento de velocidad. ¿Y qué otra cosa vamos a estar buscando? Respecto a nuestras zonas aledañas, vamos a buscar zonas porosas. O mejor aún, sin obstáculos. ¿Sale? Entonces, esas serían como las mejores condiciones en las cuales tú puedes tener y poner un aerogenerador. ¿Qué pasó, Alicia? Por ejemplo, un bosque, una zona con muchos árboles. Sí, no es como porosidad tipo piedra. No, es porosidad como refiriéndonos a que las corrientes de viento pueden pasar por en medio de estos objetos. Entonces, eh, cuando decimos objetos o por ahí interferencia, nos referimos a, en forma general, el conjunto de elementos que genera el obstáculo. No es solamente como un solo objeto, sino puede ser también el conjunto de. ¿Sí? Va. Entonces, vamos a estar buscando de forma general qué cosas. Zonas que no tengan obstáculos aledaños. Y si los llegan a tener, pues vamos a alejarnos lo más posible de ellos. Y si son porosos, mejor, ¿verdad? Y en segunda, por ahí una topografía para aprovechar el relieve de la zona para el aumento de la velocidad del viento. Además de, pues, un viento considerable, ¿verdad? Esas serían como nuestras condiciones óptimas para nosotros poner un aerogenerador. Siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el aerogenerador es un obstáculo? Correcto. ¿Y qué generan estos aerogeneradores como obstáculos? Turbulencias. Bien. Específicamente, esas turbulencias generadas por los aerogeneradores se le conocen como estelas. Si mal no recuerdo, ya habíamos hablado un poco de lo que era una estela, ¿va? Pero vamos a hablar un poquito más, algo general. De forma general, obviamente, el aerogenerador va a producir una estela que va a causar interferencias a barlovento con otras máquinas, con otros aerogeneradores. ¿Sale? Este efecto es algo importante a tomar en cuenta. ¿Por qué creen que sea importante? Porque hay que poner a cierta distancia los aerogeneradores entre sí. ¿Y por qué? ¿Correcto? Sí. Pero aparte de eso, como ¿por qué pondríamos? ¿Por qué es importante el estudio de las estelas? ¿Qué te causa una estela en otro aerogenerador? Interferencia, pero esa interferencia que provoca y esa turbulencia que provoca.
Esa es una de ellas. ¿Y la otra? Bueno, digamos que la velocidad la relacionamos ahí con la calidad. La otra condición serán las cargas mecánicas. ¿Sí? Ok. En pantalla tenemos una pequeña imagen donde se muestra más o menos cómo van afectando cómo se generan estas estelas en los aerogeneradores. Podemos ver que en el primer aerogenerador pues llega el viento y genera un área de turbulencias, digamos, significativas, y ya para el segundo aerogenerador el viento llega en desorden, un desorden un poco notable, y ya no genera el mismo tipo de estela que en el primero, ¿verdad? Ahora imagínense cómo se va generando esa misma estela para los aerogeneradores que vienen detrás. Estas estelas lo que llegan a generar no tan solo es una pérdida de la calidad de viento y de la velocidad del viento, sino también generan cargas variables sobre las máquinas. ¿A qué nos referimos con cargas variables? ¿Qué pasó? La estela va a ser como tal. Ay, güey. Acá. Va a ser como tal. ¿Cómo lo definimos? Como la turbulencia que se genera cuando el viento pasa el aerogenerador. No sé si se acuerdan que vimos cuando analizamos un poco las leyes de conservación de la energía, que hablamos un poco de esta parte de las turbulencias generadas cuando pasaba el aerogenerador. Creo que no, aquí no está. Que llegaba el viento al aerogenerador y teníamos una disminución de velocidad, pero un aumento de presión, causando por ahí esa dinámica en el cual eh, se va perdiendo la energía. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Bueno, eso es la estela, es ese efecto, ¿sí? En el cual disminuye la velocidad, aumenta la presión, entonces se crea el caos, ¿sí? Entonces, de forma general, eso es la estela. Sería la turbulencia generada por el mismo aerogenerador o por las hélices. ¿Va? Ok. Entonces, eh, nos quedamos con la carga variable. ¿Qué es una carga variable? ¿Qué será una carga? Mm, la carga... Más o menos. ¿Alguien más?
Bueno, como tal, la carga va a ser... ¿Cómo definirla? Como esas condiciones que causan algún efecto mecánico. Por ejemplo, no sé si vieron las noticias ahora que fue lo de las nevadas en Texas, que los aerogeneradores se congelaron y tenían una capa considerable de hielo en las aspas. No sé si vieron eso. Ok, como tal, ese hielo es una carga. ¿Sí? Sería algo que causa, en este caso la causa sería el peso del hielo, pero como tal está causando un efecto mecánico en las piezas. Esa es la carga. Entonces la carga variable que va a ser, pues las condiciones que hacen que estos efectos vayan variando. El viento es uno de ellos. Si tú recibes el viento de forma perpendicular y lo recibes bonito, las cargas van a ser constantes. ¿Va? Vas a tener una carga constante y tú diseñas el aerogenerador para soportar esa carga constante. Aunque tengas una variabilidad en la velocidad del viento, tú tienes una sola dirección de carga. Cuando se genera la estela, ya vimos que se genera un poco de turbulencia ahí. Esta carga ya no va a ser de una sola dirección, van a ser también de zonas aledañas. Vas a estar recibiendo como tal la carga con turbulencia, causando las cargas también en otras zonas en las cuales idealmente no deberían de estar. ¿Sí me explico qué será la carga? Correcto. Bien. Ah, qué buena definición. Sí, así es. Entonces, estas cargas generadas por las estelas van a causar una reducción de la vida útil. ¿Por qué? Por la fatiga de los materiales. ¿Sí? Como ya vimos, entonces, idealmente se diseña de una forma, las estelas causan que esta idealidad no suceda. Entonces, por ahí encontramos, digamos, superposiciones de fuerzas que dicen, ah, pues para acá, pero pues también recibo un poquito de esta, entonces por ahí vamos a causar algo de vibración, esa vibración se pasa para, no sé, los engranes, entonces ahí imagínense como que ese pequeño caos que se genera mecánicamente. Por eso es importante tener la capacidad de nosotros poder reducir la carga generada por las estelas. ¿Cómo se reduce? ¿Cómo reducimos la carga generada por la estela? Correcto. Si la estela no es más que una turbulencia generada por un obstáculo, ¿qué hacemos para las turbulencias por obstáculos? Alejarnos de ellos, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo con los aerogeneradores. Para nosotros poder limitar estas cargas, vamos a disponer de un acomodo óptimo en los aerogeneradores. De forma general, vamos a estar alejando de 3 a 5 veces el diámetro del rotor de forma perpendicular a la dirección dominante del viento. ¿Sí? Cuando nosotros vimos un poquito de lo que eran velocidades y direcciones del viento, hablamos de que tenemos que hacer un estudio, ¿verdad? Un estudio estadístico. Este estudio estadístico nos dice dónde va a ser predominantemente la dirección por la que venga el viento.
Obviamente el viento va a ir variando de dirección, pero el estudio te sirve para decir, la mayor parte del tiempo el viento viene, digamos, del norte. Entonces, los aerogeneradores tú los diseñas posicionándolos al norte. Y respecto al norte, tú debes de separarlos perpendicularmente de 3 a 5 veces el diámetro del rotor. Ahora, de forma... Ay Dios. De... Mande. O sea, de 3 a 5 veces el diámetro del rotor. Si tu rotor mide 120 metros, ¿sí? Si el diámetro del rotor es de 120 metros, pues tú lo tendrías que separar de 360 a 600 metros cada uno de tus aerogeneradores. Ok. Eso de forma paralela. De forma perpendicular, tú lo tienes que separar de 7 a 10 veces. Hay por ahí autores que te dicen que se separa como de 5 a 7, hay quien te dice que de 8 a 10, pero en la mayoría los libros y los parques coinciden con que es de 7 a 10 veces. Eso de forma general. Obviamente ya cuando tú vas, o sea, si tú ibas a invertir por un parque eólico, pues ahí métele 3 pesitos de cálculos para poder determinar de forma óptima qué tanto se separa, ¿verdad? ¿Qué pasó? Así es. Sí, para poderle dar, digamos, la oportunidad de que recupere la potencia, el viento. ¿Sí? Entonces, cuando tú le das la oportunidad de recuperar la potencia, ¿qué estás haciendo? Eliminando la turbulencia. Entonces hay turbulencia, esas dos van de la mano. ¿Va? Ok. Como tal, entonces, esas distancias son generales, pero óptimamente vamos a hacer un estudio más a detalle, ¿sí? Para poder determinar de forma óptima estas posiciones. Y ya, las pérdidas por estela no deben de superar el 5% de lo que debes de generar, ¿sale? Entonces, si tu aerogenerador de forma, digamos, óptima debe de generar 1000 kilowatts, no debes de tener más del 5% de pérdida, ¿sale? Y ahí tenemos una bonita imagen donde se alcanza a ver, apreciar más el efecto de estas estelas. ¿Sí? Entonces en la parte de los aerogeneradores de enfrente todo bonito, pero pues en los de atrás ya te llega un poco de caos. ¿Va? ¿Alguna pregunta? Ok. Y vamos a hablar rápidamente de los instrumentos de medición. Si mal no recuerdo, y si mal ustedes no recuerdan, les había pedido que investigaran un poco de ellos. ¿Qué investigaron, oigan? Que alguien me platique de lo que investigó en su tarea. Ajá.
Ok. ¿Y qué tipos de anemómetros y veletas tenemos, oigan? Qué buena información, oye. Ok, vamos a hablar de estos instrumentos generales. Como tal, para medir el viento, ya sabemos que vamos a contar con el anemómetro y la veleta. El anemómetro, como ya mencionaron, va a medir la velocidad y la veleta la dirección. Sin embargo, ya vimos que hay más factores que influyen en el viento, ¿verdad? Tal como la temperatura y la presión, para tú poder calcular la potencia eólica disponible. Entonces, como tal, ¿qué otros instrumentos vamos a estar utilizando? Termómetros y barómetros. ¿Va? Hablando de estos instrumentos, principalmente para medir la velocidad de dirección del viento, ¿a qué altura nosotros deberíamos de estar disponiéndolos para hacer las mediciones? Pues para medir el viento se consideran, digamos, tres alturas, que sería a 25, 50 y 75 metros. ¿Sale? Para un aerogenerador, aparte de estas alturas, deberías de poner una estación de medición a la altura del buje, es decir, de la nariz del aerogenerador. ¿Va? Y respecto a las condiciones del terreno, ¿qué debe de haber alrededor de, digamos, de estas estaciones climatológicas? ¿Ustedes qué creen que deba de haber? Pues nada. Estas estaciones climatológicas deben de estar dispuestas en zonas en las cuales se encuentren sin obstáculos. ¿Sale? Ahí está. Entonces, de forma general, ya sabemos que el anemómetro mide la velocidad. Usualmente, estas velocidades se van a estar promediando cada 10 minutos, ¿sí? Y más o menos a una altura de 10 metros como mínimo, ¿va? ¿Cómo funciona el anemómetro? ¿Alguno de ustedes que me pueda decir eso? La respuesta será de qué tipo de anemómetro estamos hablando, ¿verdad? Puede ser por medios mecánicos, por enfriamiento, por diferencia de presión o por ultrasonido láser o efecto Doppler. ¿Sale? Es lo que nos comentaba Mariana. Nosotros tenemos anemómetros que lo mide por medio mecánico. ¿Cuáles son esos? Pues los normalitos, ¿verdad? Estos que tienen ya sea la hélice o la cazoleta. ¿Qué era la cazoleta? Pues sería así como esa semiesfera, ¿sí? Que nos ayuda a medir la velocidad del viento. Luego tenemos uno que sería por enfriamiento de hilo caliente, que sería el de la derecha de abajo, ¿sí? El cual, pues, tú tienes un hilo que está a determinada temperatura, pero a la vez estás midiendo su temperatura, entonces tú puedes saber qué velocidad hay a partir de la diferencia de la temperatura que debería estar a la temperatura que está. El de por diferencia de presión, que sería el de abajo a la izquierda,
no es más que un pequeño barómetro prácticamente, en el cual entra el viento, empuja el líquido y tú mides la diferencia de alturas en el líquido y por efecto Doppler o el SODAR. ¿Sale? ¿Cuál de estos es el más usado? El mecánico, ¿verdad? El de la cazoleta es el más usado, digamos que inclusive pues, es el más práctico, ¿verdad? Hablando de lo que sería el anemómetro de rotación, pues ya dijimos que podemos tenerlo en tipo cazoleta o en tipo hélice. La cazoleta la podemos encontrar de dos, digamos, formas. La primera sería la semiesférica y la segunda sería un tipo cono. Y la de la hélice, que ahí pues ya inclusive se asemeja un poquito más inclusive al aerogenerador, ¿verdad? Bien chulo ese. Importante. ¿Por qué creen que este será de los más utilizados? Ok, en primera, digamos por ahí, estos, digamos, incluyen como esa dualidad, ¿verdad? Ya te mide tanto la velocidad como la dirección, pero aparte, correcto, porque es sencillo, porque es económico y además porque es fiable. Llegan a tener, digamos, una capacidad de medición muy rápida, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos ahí la cualidad de nuestras 3B en los anemómetros de rotación, ¿sale? Obviamente, como no deja de ser un, digamos, aerogenerador pequeño, entre comillas, pues llega a generar sus respectivas turbulencias y con estas turbulencias vienen vibraciones. Es algo que es importante mencionar. Sin embargo, no es como tan significativo. ¿Va? Hablando de la veleta, ¿qué dijimos que era? La veleta dijimos que era el instrumento que nos ayudaba a medir la dirección del viento. ¿Y cómo se compone? Pues no es más que prácticamente una cola, la cual se va a ver influenciada por la dirección de la que viene el viento. Esta se debe de montar de forma libre, debe de tener un libre movimiento en el eje vertical. Ahora, estamos hablando de obtención de datos, ¿cierto? ¿Dónde vamos a guardar estos datos? Ok, eso sería un poco más el procesamiento de los datos, pero es correcto. Si estamos hablando de que más o menos vamos a estar promediando información cada 10 minutos, eso de forma general para una estación meteorológica, ¿verdad? Ya sabemos que para un aerogenerador es aproximadamente cada minuto. Pero, ¿de qué cantidad de datos estaremos hablando? Estamos hablando de una base de datos pues importante, ¿verdad? Ahora, ¿dónde la estaremos guardando? Pues dependiendo de dónde se encuentre tu estación meteorológica. Si es una estación autónoma, los datos se deben de capturar, guardar y registrar, ¿verdad? Entonces por ahí debemos de tener un banco de información. Se le conoce a ese banco como un data logger, ¿sale? Un data logger.
digamos por ahí un pequeño, un microprocesador tal vez, en el cual tú tienes un disco duro que está guardando. Pero pues al estar hablando ahí de una pequeña computadora prácticamente con un disco duro, pues vas a necesitar una fuente de energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a ocupar ahí? Vas a necesitar al menos una batería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estación autónoma, ¿va? Si es para un proyecto que vas a estudiar durante un año y luego vas a quitar, pues por ahí, en zonas como montañosas, no es muy probable que cuentes con instalación eléctrica, ¿verdad? Cuando estás haciendo apenas el estudio. Entonces, lo más práctico sería poner ahí alguna batería para hacer este análisis del viento. ¿Sale? Y obviamente debes de estar recogiendo la información cada determinado tiempo. Bueno, hablando de lo que serían las torres de medición. ¿Alguno de ustedes checó algo respecto a estas? ¿No? Ok. Como tal, la torre de medición no es más que la estructura en la cual vas a montar toda esta estos instrumentos, ¿verdad? Una torre de medición puede ser a partir de un mástil, que no sería más que un tubo, o como tal ya una torre, ¿sale? Así vas a poder sostener a diferentes alturas estos instrumentos. Ahora, al estar midiendo el viento, ya dijimos que debes de estar evitando las interferencias, ¿verdad? Debemos de estar evitando por ahí las perturbaciones. Entonces, estos instrumentos los debes de colocar, al igual que el generador, lejos de cualquier obstáculo y a alturas las cuales eviten las zonas de turbulencia. Ok. Más o menos, ¿a qué distancia debería de estar esta torre de medición? Pues debe de estar a una distancia mínima de 300 metros de cualquier obstáculo que se pueda generar. Entonces, de donde esté el obstáculo, en un radio de 300 metros, no debes de tener algún obstáculo. ¿Va? Y ya hablamos de que debemos de medir a 10, 25 y 75 metros, o a 25, 50 y 75 metros, ahí dependiendo del aerogenerador, más aparte de la punta o de la nariz del aerogenerador. Estamos hablando de que son torres realmente grandes. ¿Cuál es la disposición, digamos, más, entre comillas, óptima? Tenemos anemómetro veleta, que van a tener cada uno una distancia la cual ninguno interfiera con el otro, ¿sí? En este caso, el anemómetro, podemos ver en la imagen de la derecha, se encuentra en la punta, ¿verdad? Pero no podemos estar poniendo todos los obstáculos en esta disposición, todos los obstáculos, todos los instrumentos de esta forma. Entonces llegan a poner como pequeños brazos, entre comillas pequeños, para que tú puedas poner los demás instrumentos sin que te interfieran como tal estos mismos instrumentos. ¿Va? Y tenemos dos pequeñas imágenes las cuales te están mostrando cómo son estas disposiciones. Hablando ya digamos de lo demás, el barómetro y el sensor de temperatura
no hay importancia en el dónde lo pongas. A fin y a cabo no va a haber tanta variación si lo pones en la base o si lo pones en la parte más alta. Entonces, realmente, ¿dónde se llega a colocar? Pues en la parte donde sea más fácil acceder a ello. Es decir, en la base, ¿va? Además, en la base también se llega a poner lo que sería la fuente de alimentación y la fuente del banco de información, que sería el data logger. ¿Sale? Entonces, cuando tú ves una estación autónoma, llegas a encontrarte con más de un anemómetro, más de una veleta y una pequeña caja donde tú estás almacenando y recuperando toda esa información. Y en esa caja, que vas a encontrar baterías, banco de información y tal vez algún instrumento como el barómetro y el sensor de temperatura. Ya esos pueden ir adentro o fuera de la caja. ¿Va? Pero pues de forma general, eso sería los instrumentos de medición. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Eh, no lo comenté, pero en realidad, digamos que el parque es todo un área en específico, ¿verdad? Entonces, ahí en el donde lo dispongas, no, no debe de haber mucha variación. ¿Sí? Si estamos hablando de una zona geográfica específica, si lo pones al norte o al sur, en teoría te debería de estar llegando la misma potencia eólica, estamos de acuerdo. Entonces por ahí, pues como que no hay tanta diferencia entre comillas, pero pues ya. Usualmente se llegan a utilizar más de una torre de medición para ver cuánto llega a variar esto, pero en realidad no es mucha la variación. ¿Qué pasó? A ver. Ajá. Uh-huh. O sea, si es como un 5% anidado. No, debe de ser de forma general. O sea, la máxima de cada uno es del 5%. Ajá. Sí. Y esas pérdidas recordamos que es por el efecto de la estela del aerogenerador. Entonces, pues, el anemómetro no va a recibir ese problema, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vaya, terminamos temprano. Pues ya, es lo que tengo preparado para la clase de hoy. Si no hay preguntas, pues ahí la dejamos al día de hoy y nos vemos el mañana jueves. Mañana es jueves, ¿verdad? El viernes les subo ahí la práctica de AutoCAD. ¿Ustedes ya terminaron exámenes? Caray, avísenme. eh,
Ah, pues les falta el de Papa Dimitri, ¿verdad? O sea, ya acabaron. Oigan, ¿y si han tenido clases con él? Ah, no manchen, qué triste. ¿Cuántas? No, pues ni que les evalúa, ¿verdad? No, pues ni que les evalúa ahí. No, entonces yo creo que no les va a aplicar. Soy Papa Dimitrio y no vamos a tener clase cámara. Chale. No, pues bueno. Entonces, pues bueno, ni Pepe. Digamos que ya acabaron sus exámenes, espero les haya ido bien. Las calificaciones, espero tenerlas esta semana, si no ya el lunes seguro se las tengo. Y no hagan caso a lo de ayer, me equivoqué de grupo de Teams, jeje. Va, entonces nos vemos el viernes y pues como ya no los veo, pues les deseo un bonito fin de semana desde hoy. Va, cuídense mucho. Bye.